Palabra que siempre nos da una fortaleza, una esperanza. Hay una escritura tremenda en el día de hoy. El Señor nos va a hablar a través del libro de Santiago. Te doy tiempo que lo vayas buscando. Está luego de Hebreos. Es un libro pequeño, así que posiblemente lo tengas extraviado ahí en la Biblia. Ciertamente eran momentos en que el pueblo conocía la palabra de Dios. El pueblo entendía bien todo lo que debía hacer. El pueblo había recibido instrucción, porque eso es lo primero, uno recibe el conocimiento, la instrucción, y luego entonces comienza a caminar. Pero dice la Escritura que Dios tiene que aclararle algo más al pueblo, porque por momentos las cosas no salían bien. ¿Y qué es lo que no sale bien? Cuando hemos escuchado muchas predicaciones, cuando hemos escuchado mucha palabra de Dios, cuando hemos ido mucho a la iglesia, hemos intentado, luchado y luchado, pero no vemos los resultados. Entonces, Santiago ciertamente escribe una carta inspirada por Dios, y en el capítulo 1 dice la Escritura así, capítulo 1 del libro de Santiago. Vamos a leer a partir del versículo 22 y leemos esta palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey de Gloria? Santo es Dios. Es bueno el Señor. Porque hay momentos en que el pueblo parece que está dormido. Hay personas que, escuchando la radio en el auto, habrán saltado y dice: ¿qué le pasa a este que grita? En la cancha gritamos. Tal vez cuando alguien recibe una buena noticia, se alegra, canta, grita. A los hijos le gritan, al vecino le grita, al que se cruzó en la boca calle, en la esquina, mal, le grita. Y a Dios le gritamos de gozo y de alegría. Dice la Escritura así, libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Palabra viva y poderosa de parte de Dios es esta, y la recibimos con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Te alabanza y tu oración, aleluya. Es una palabra maravillosa. Alguno dice: pastor, como que me quitó la palabra de la boca. Digamos que nosotros se la quitamos a Dios primero, porque Santiago ciertamente entiende el tiempo que el pueblo vivía. El pueblo ya no necesitaba tanta palabra de Dios, el pueblo tenía mucha palabra de Dios. Y sé que hay personas escuchando este mensaje que esta es la prédica número 300, 500. Algunos dicen: pastor, escuché 500 prédicas, 600. Deben ir más de 1000 predicaciones, 1500, 2000, ¿saben Dios cuántas? Hay predicaciones que jamás salieron por la radio. Tenemos en un depósito guardado para digitalizar más de 500, 600 predicaciones que nunca, jamás se transmitieron por ninguna radio. Pero sin embargo, todas las predicaciones y toda la cantidad de temas que se han abarcado en todos estos años han sido diversos, maravillosos, reveladores, inspiradores, fortalecedores. Sin embargo, dice la Escritura aquí que Santiago entendió el tiempo. No en vano, Santiago está prácticamente al finalizar la Escritura. Pues primero el pueblo conoció la historia del Señor. Luego el pueblo conoció la historia de los hechos de los apóstoles. Tienes todos los 4 evangelios, 4 formas de comentar o contar la vida de Cristo. Distintas experiencias, un mismo hecho contado de 4 perspectivas distintas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tienes los hechos de los apóstoles, qué es lo que ellos hacen cuando Cristo ya no está en la tierra, cómo continúan sus hijos, la obra tuya, la obra mía, la obra de los creyentes. Dentro de eso, luego continúa Corintios. Todo lo que el apóstol Pablo comienza a recorrer por todo el mundo conocido antiguo, por lo que es Asia Menor, por lo que es Medio Oriente, en Arabia, aún llegando hasta Roma, y escribiendo cartas incontables a los efesios, a los corintios, a los romanos. Pero después de todo esto, incluso el libro de Hebreos es un libro que va prácticamente como dirigido a personas que ya conocían a Dios, pero conocían solamente la parte antigua del Antiguo Testamento, la historia antigua.
y les costaba entender cómo Cristo era una continuación del plan de Dios, de la vida de Abraham. Luego viene Santiago, y Santiago comienza a escribir algo más práctico. Y Santiago comienza a escribir sencillo. Lo que él escribe no es difícil de entender, pero era el tiempo. El pueblo había conocido mucha palabra de Dios, había conocido la historia de Cristo, la historia de los profetas, la historia de los apóstoles, la historia de todas las iglesias que se habían fundado en aquellos días. Sin embargo, Santiago dice algo simple: pero seamos no tan solamente oidores de la palabra. ¿Sabes qué? Este es el problema. Después de un tiempo, después del conocimiento, cuando se recibe mucho conocimiento, lo que ahora tenemos un desbalance. Tenemos mucha información y poca acción. Era lo que pasaba en estos días. Dice la Escritura así, capítulo 1 del libro de Santiago, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo escucho, parece que estoy santo, parece que estoy salvo, parece que soy un verdadero hijo de Dios porque escucho muchos mensajes, pero dice, me estoy engañando porque no pongo por obra nada de lo que escucho. No hago ni siquiera el 1% de lo que tengo que hacer. El mundo tiene un exceso de información terrible, al igual que la palabra. Se ha multiplicado la información en estos últimos tiempos, pero de lo que estamos escasos es de personas que realmente puedan comenzar a poner por obra la palabra. Es de personas que realmente comiencen a actuar. Santiago dijo, tenemos que entonces comenzar a ser hacedores de lo que escuchamos. Hacedores. Hay padres que saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Maridos que saben cómo deben actuar con sus mujeres, pero no lo hacen. Saben qué es lo que tienen que hacer. Mujeres que saben cómo tienen que comportarse en su hogar, en su familia, con sus esposos, en la crianza de sus hijos. Saben que deben ser responsables. Saben que tienen que estar involucradas en su educación, en los asuntos cotidianos de ellos. Saben ellas que tienen que dar un poco más. Pero en un momento parece que el exceso de información, ¿no? Parece que sobrecalienta nuestro cerebro. Y es más fácil olvidarse. Dice la Escritura algo curioso. Compara, diciendo el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Se levanta, se mira en el espejo, así como aquel que se levantó, se miró que estaba despeinado, pero luego comenzó a hacer una cosa, otra, y después se olvidó y salió así, todo despeinado. Y le dijo, ¿qué te pasó? Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, a amigos, le decíamos, ¿te peleaste con el peine? Era la típica. Ellos se levantaron, se vieron la cara de locos, pero luego fueron a desayunar, hicieron una cosa, otra, y se olvidaron. Se olvidaron de cómo estaban. Habían contemplado su rostro en el espejo y se vieron despeinados. Necesitaban un arreglo. Pero luego se entretuvieron, se distrajeron y se olvidaron de cómo estaban. Dice la Escritura, así le pasa al hombre. Escucha lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, recibe instrucción de la palabra, escucha muchas predicaciones, lee la Escritura, escucha cánticos cristianos, radios cristianas en todo el mundo, información, pero ni siquiera pone por obra ni el 5% de lo que escucha. Si pusiésemos por obra como creyentes, aunque sea el 5% de lo que escuchamos, ¿sabes? El mundo estaría cambiado qué rato. Estaría cambiado mucho tiempo atrás. Pero el problema es que hay mucha información y poca acción. Mucha información y poca práctica. Mucha teoría y poco de llevarlo a la obra, llevarlo a cabo. Una de las cosas que yo aprendí cuando comencé a caminar en la palabra de Dios, entendí que el conocimiento implicaba una responsabilidad para mí. La Biblia dice que aquel que más se le da, más se le demanda. Tú has escuchado muchas predicaciones. Entonces el Señor te demandará mucho más. Más te pedirá el Señor, te pedirá cuentas. Porque te dirá, aquel no sabía que tenía que orar. Aquel no sabía que tenía que visitar a un perdido. Aquel no sabía que tenía que ir a un hospital, a una cárcel. Pero tú lo sabías y no lo hiciste. Entonces comencé a entender que significaba para mí la Escritura un compromiso. Un compromiso de fe. Aquel que no escuchó nunca lo que sabe, lo que debe hacer, él no sabe. Entonces, peca por ignorancia, por desconocimiento. Pero hay quienes están escuchando este mensaje hace muchos años. Hay personas que están escuchando hace 10, 15, aún 20 años. Cada palabra, cada mensaje, cada historia, cada escritura.
se recrean en ella, se gozan en ella, pero simplemente es lo que quieren es comer, comer y comer. Es como una persona, como decía alguien por ahí, los hijos gordos, que solamente les gusta sentarse a la mesa y comer, comer y comer y comer. Y cuando tú comes y no haces nada, terminas obeso. Y en lugar de serte de beneficio el alimento, te termina trayendo problemas a tu cuerpo, problemas cardíacos, problemas de presión. No puedes correr, no puedes caminar, no puedes hacer nada. Hay personas que ni al avión se pueden subir. Tienen que comprarse 2 tickets porque no entran en un asiento. Comen y comen. Y en un momento lo que debería hacerte de bendición, tú dices, pero yo sé mucho la palabra. Y no te das cuenta que estás enfermo, estás mal. Estás mal porque es más lo que entra, la energía, el conocimiento que entra, que lo que consumes, el esfuerzo. Y cuando es más lo que entra al cuerpo que lo que se gasta, comienzas a engordar y lo que debería ser para bien, termina siendo para destrucción. El Señor en un momento se paró y miró a los fariseos y a los saduceos y le dijo a la gente, ¿saben qué? Hagan todo lo que ellos les dicen que hagan. Ellos se quedaron sorprendidos, la gente. Pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen, mas no hacen. Yo he escuchado a lo largo de estos años gente que dice, hay que dar al pobre. En su vida dieron algo para el pobre. Hay que hacer algo por los demás. ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por otro? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? Por un perdido, por alguien que está en el hospital, por un niño en la escuela bíblica, por un vecino, por un ser querido. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por los demás? No por ti. Tú escuchas la palabra porque es un alimento para ti. Tú te congregas porque es una bendición para ti. Tú traes a tu familia a la iglesia porque es una contención y una instrucción sana para ti y una esperanza de salvación para los tuyos. Pero ¿qué es lo que hacemos por los demás? Por otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente por otros? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo por otro? Desinteresadamente. Cuando yo comencé a entender esto, entonces me di cuenta que la palabra implicaba mi responsabilidad. Y comencé a buscar algo para hacer. Había que pintar los bancos y allí estaba yo pintando los bancos de la iglesia. Había que ir a ayudar a limpiar el patio y me iba a ayudar porque era una bendición para mí. Era cumplir con la palabra de Dios. Tenía mucha teoría y la teoría no me servía de nada. Así las iglesias están llenas de hombres y mujeres que se juntan a criticar porque aquel hace esto, aquel hace lo otro. Son muy sabios. Su conocimiento les es tropezadero. Su conocimiento se enriedan, es como alguien que se pisa sus propios cordones. Te pisas en tus propios cordones de los zapatos. Nadie te tira. Nadie te pone un tropiezo. El tropiezo eres tú mismo. Que con el conocimiento, sin ponerlo en práctica, entonces te termina siendo un tropezadero para ti. El conocimiento está para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica. Sabemos cómo tenemos que ser mejores jóvenes, mejores hijos, mejores padres, mejores abuelos, pero no lo hacemos. Porque buscamos la parte más cómoda. Y la parte más cómoda es olvidarse, dice la Escritura así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se olvidó. Cuando se miró en el espejo, dijo, la verdad que tengo que peinarme, la verdad que tengo muchas arrugas, que tengo que pintarme, la verdad que tengo que lavarme la cara, la verdad que con esta ropa no puedo ir al trabajo, me van a echar. Pero luego se olvidó, pero no se olvida inconscientemente. Es como el avestruz. ¿Sabes? El avestruz cuando está en peligro mete la cabeza en un agujero. Y lo hace ella como piensa que se fue el peligro. Todo el cuerpo queda expuesto, ¿sí? Pero ella mete la cabeza ahí en un agujerito y ella piensa que pasó el peligro, se olvida, quiere olvidarse. Es como un esfuerzo inconsciente. Es mejor saber que yo no tengo que hacer algo por otro. La Biblia dice que si tú eres un hijo de Dios o pretendes serlo, tú tienes que hacer algo por otros. Pero toda la vida vivimos pensando en qué es lo que los demás van a hacer por nosotros. ¿Qué es lo que puede hacer el pastor por mí? ¿Cuándo pueden visitarme? ¿Cuándo pueden aconsejarme? ¿Cuándo pueden orar? Puedo orar por mi hijo, puedo orar por mi casa, puedo orar por mi vehículo, puedo orar por todo. ¿Cuándo yo puedo hacer algo por los demás?
Hay sanidades que no vienen pidiendo, hay sanidades que vienen dando. Hay milagros que no ocurren pidiendo. Alguno dice, pastor, necesito prosperidad, ¿no me presta $2,000? Eso no ocurre así, el milagro de la prosperidad. Cierto hermano me decía, cada vez que me veía, decía, pastor, prospéreme con ese saco. Pastor, prospéreme con ese auto. Pastor, prospéreme. Eso no es prosperar. Eso es vivir una vida de mendicidad, pidiendo, tratando de dar lástima a los demás. Pero tú tienes que actuar de una manera distinta. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hay milagros que ocurren cuando tú das. Cuando tú das, se te multiplican las fuerzas. Algunos dicen, pastor, ¿por qué no tengo fuerzas? Porque tú no das a nadie, entonces no hay fuerzas. Vas al doctor y le dices, ¿sabe? Me estoy asustando porque traté de levantar tal vez un pequeño peso en mi casa y no pude. Algunos dicen, pero yo antes levantaba este peso y ahora no la puedo levantar más. Y ahora camino unas cuadras y me canso y me agito. Y no sé qué me está pasando. Y el doctor te dice, usted tiene que ir a hacer gimnasia. Y tú le dices, pero yo quiero fuerzas, no dar fuerzas. No esforzarme. Quiero fuerzas. Y el médico te dice que para tener fuerzas tú tienes que esforzarte. Al músculo lo comienzas a activar. Y te esfuerzas y te esfuerzas. Y luego entonces vienen fuerzas a tu vida, fuerzas nuevas. El Señor dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Al que trabajó, al que avanza, al que corre, al que se esfuerza y está exhausto, dice Dios, le doy más fuerzas, le doy más esperanza, le doy más bendición. Algunos no han entendido este secreto espiritual, este principio espiritual, mejor dicho. Y piden y piden. Si tú quieres ser próspero, tú tienes que dar. La Biblia dice así, que para prosperar hay que dar, no pedir. Tú tienes que ir y trabajar con tus manos y ofrecer algo a Dios, ofrecer algo a alguien. Entonces de esa manera entrarás en el circuito de la prosperidad. Es un principio de bendición. El que da, dice la Biblia, recibe. Y algunos dicen, no, yo quiero recibir primero, y si a mí me dan 1,000, yo le comparto 500 al otro o 100 al otro. Dios dice, no es así. Para que tú recibas primero, tú tienes que dar primero. Y alguno dirá, pastor, y no tengo nada que dar. Es un problema, porque necesito algo para empezar. Es como un círculo virtuoso. Para empezar la cadena de bendición tienes que tener algo. Dice la Escritura que cuando iban a ver a un profeta o a un hombre de Dios, decían, no podemos ir con las manos vacías, tenemos que ir con algo. ¿Cómo Dios va a hacer algo de la nada? Dios va a hacer algo de una materia prima, de un corazón, de una actitud, de un acto de fe. De la nada no ocurre nada. Pues Abraham dice que fue premiado en su fe, y entonces Dios le bendijo. Y así todo hombre y toda mujer de Dios siempre fueron premiados en una actitud, en un corazón generoso. Daban lo que tenían, daban su tiempo, daban su vida, y la bendición se multiplicaba infinitamente. Algunos siguen administrando su miseria espiritual, porque nunca avanzan, miseria en los sentimientos, porque nada crece. Dice, no, para que yo esté mejor, Él tiene que valorarme a mí. Y bueno, se van a morir así. Tú tienes que dar el primer paso. Da tú el amor. Es que yo quiero recibir amor porque a mí no me aman. Tú das amor y va a volver el amor, y va a volver multiplicado. Tú siembras esperanza y va a volver la esperanza. Tú siembras fe y vuelve la fe. Tú siembras confianza y vuelve la confianza. Pero qué problema es cuando alguien no quiere sembrar. Dice, yo estoy esperando que aparezca la planta. Y alguien te viene y te dice, ¿qué sembraste? Nada. Pero le pedí a Dios que haga un milagro, aparezca una planta. No, tienes que sembrar algo. Sembrar representa un riesgo, un esfuerzo, una inversión, una visión. Sembrar representa una visión a largo plazo. Dice la Escritura, este simplemente fue un oidor, nada más. Santiago les escribe a los oidores, y sé que hay muchos oidores escuchando este mensaje a través de la radio, de cualquier medio digital, o aquí presentes en este lugar, que quieren entrar a tiempos mejores. Pero yo no caminé solamente por el conocimiento de la palabra.
La Biblia dice, no os hagáis maestros los unos a los otros para que no sean mayormente condenados. Si nos queremos hacer los sabios, el concurso de quién es más sabio de la Biblia, quién es el hermano que más sabe de la iglesia, nos condenamos más. Porque la Biblia dice, pon por obra lo que sabes. Lo que tú sabes. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer. No solamente se refiere a esta palabra, se refiere a tu responsabilidad, porque la Escritura dice así. Dice la Biblia en el capítulo 1, verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cuál es la ley? No está haciendo referencia a la ley de Moisés, hace referencia a la ley de Dios, a la ley que está escrita en tu corazón, en tu mente, a la ley de la libertad. Dice la Escritura, hace unos días me escribió alguien diciendo, pastor, ¿hacer deportes es de Dios o no es de Dios? Porque hay iglesias que lo prohíben. Yo le digo, mira, el hecho de que conozcas a Dios no significa que no seas un ser humano. Tú puedes hacer todo lo que hacen los seres humanos, excepto aquellas actividades o prácticas o situaciones que vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios, que te afecta a ti o afecte a otros. Pero todo lo demás tú puedes hacerlo. La Biblia me dice, todo me es lícito, dice la Escritura, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, dice el Señor, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Alguno dirá, pero ¿y el cigarrillo? Pero la Escritura dice, no me dejaré dominar por nada. El cigarrillo te domina. El cigarrillo te destruye tu salud. Y alguno dice, pero si solamente es mi salud. Y destruye la salud de tus hijos. Física, porque son fumadores como del humo, del humo que emana el fumador. Y además psicológica, porque luego el padre se muere a los 30, 40 años cuando no debería haberse muerto. Y esos niños no están preparados para asumir un golpe tan duro. El padre debería partir cuando ya sus hijos están con hijos, están casados, tienen una familia, un futuro, un proyecto. Y allí parten los padres, pero los hijos les duele la partida del padre, pero ya tienen cada uno sus proyectos. Pero la Escritura dice que en la libertad que nos dio Dios, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tienes que analizar cuáles son aquellas prácticas que van contrarias a la fe. Entonces no solamente se refiere a la palabra de la ley de Moisés, se refiere al conocimiento que tú tomas en tu mente, la conciencia, dice la Escritura, porque Él escribió la ley en los corazones, y al conocimiento que te da la palabra de Dios. Matrimonios que fracasan no ponen por obra. Hay mujeres que leen revistas para consejos para la salud, consejos para la cocina, consejos para la belleza. Mira, si solo pusieses por obra el 5% de lo que tú lees, del conocimiento que tienes, del conocimiento bueno que tienes, ¿sabes cómo cambiaría el hogar? ¿Cómo cambiaría la casa? Si los hombres pusiesen por obra lo que ya saben, no lo que no saben. Aquí hay un problema no de falta de conocimiento. Hay un problema de exceso de conocimiento y despreocupación para ponerlo por obra. Entonces, estamos llenos de bendición, pero nos morimos en medio de la bendición. Alguno dirá esto, ¿cómo es esto posible? Estar rodeado de bendición y morirnos en medio de la bendición mal, sin sacar provecho al tiempo bueno y a la bendición que nos rodea. Pregúntale a Judas. Judas caminó en la bendición. Judas vio los milagros, vio las multitudes, vio la multiplicación de los panes, de los peces, la resurrección de los muertos, pero nunca pudo aprovechar nada, porque él escuchaba, pero no podía por obra. Entonces en el momento de adversidad, en el momento difícil, no supo qué hacer, porque no tenía fuerzas, no pudo resistir la tentación. En el momento de adversidad, ¿cómo pelear contra el diablo? Alguno dirá, pastor, ¿cómo se pelea contra el diablo? Cuando uno cae en desánimo, cuando uno fracasa, cuando uno no sabe cómo seguir adelante, pero alguien dice, mira hacia atrás y dice, he servido a Dios, he visitado los hogares, he fortalecido las manos de los débiles. Señor, te pido entonces que me ayudes. Y cuando tú no crees por tu mérito propio, porque estás atravesando una situación adversa,
comienzas a mirar atrás y dices, Señor, yo he actuado así, dijo cierto rey. El Señor lo visitó a través de un hombre, de un profeta, y le dijo, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás, le dijo Dios. El rey, al recibir esta mala noticia, se quedó sin palabras. Se dio media vuelta porque estaba tendido en un lecho de enfermedad. Él mandó a buscar a un hombre de Dios que le diese una palabra. Y en su lecho de enfermedad, cuando le escuchó esta palabra del profeta, se dio vuelta hacia la pared de su rostro y lloró tristemente. El profeta se retiró porque no supo qué otra palabra decirle, porque la palabra no era buena para él. Y el rey lloró amargamente. Quería levantarse, pero no podía. Quería echar mano de algo que tuviese a su alrededor, pero no podía. Entonces oró a Dios y le dijo, Señor, ahora estoy mal. Ahora no puedo hacer nada por ti. Hasta tal vez he cometido errores, pero acuérdate que te he servido durante tantos años, que he caminado en tu camino, que me esforcé, que tomé tu consejo y no lo escuché como un oidor olvidadizo, que lo escucha, se va a su casa y no le importa más nada. Acuérdate de mí, oh Dios. El profeta iba saliendo del palacio y antes de que el profeta cruzase la última puerta para salir de la muralla, le habló Dios y le dijo, ve y dile a mi siervo, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, por lo cual te voy a regalar 15 años más de vida. Aquel rey que lloró, a los minutos estaba sonriente, con esperanza, con fe. Él dijo, valió la pena el esfuerzo, valió la pena caminar en Dios, valió la pena poner por obra la palabra de Dios. No solamente escuchar la palabra, porque hay algunos que la escuchan. El Señor cuenta una historia diciendo que cierto padre de familia le dijo a uno de sus hijos, ve a mi campo a trabajar. Y él dijo, iré. Y no fue. Y no fue. Como muchos de los que escuchan este mensaje, lo haré, Señor, y no lo hace. Actúan como obedientes, pero el resultado final es desobediencia. Actúan como que van a ser de bendición, pero no hay frutos. Son árboles sin frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Ahora es el tiempo de los frutos. Alguno dirá, pastor, pero yo escuché muchos mensajes, pero este mensaje es porque hay tiempo de frutos. Este es el tiempo de los frutos. El tiempo de que tú tienes que mostrar algo a Dios. Y si no tienes para mostrarlo, comienza desde hoy. Y cuando entonces aparezca el fruto, la planta será bendecida. Dice que el Señor caminaba hacia una aldea y se acercó a una higuera para buscar higos y no los halló, y maldijo la higuera y dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. A las semanas, cuando volvió a pasar por ese lugar, la higuera estaba seca. Y algunos le dijeron, maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado, maestro. No da más frutos. Y algunos dicen, es que eso es el castigo de Dios. Ese fue un ejemplo para que el hombre se dé cuenta que sin fruto nos maldecimos nosotros. Algunos dirán, pero pastor, la maldijo Dios. No, se maldijeron ellos. Dice el libro de Juan que la luz vino al mundo y los hombres no lo recibieron porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién quiere que prenda la luz del baile? ¿El que está mal? ¿El que está ebrio? ¿La que ni siquiera se peinó? Ellos no quieren que se prenda la luz del baile. En la oscuridad está mejor, porque todos se camuflan mejor. Pero cuando se enciende la luz, entonces los hombres se dan cuenta cuán mal están. Hay algunos que están escuchando este mensaje que tal vez se ríen y dicen, no hay Dios. Pues más te vale que no haya Dios, porque si llegas a ver Dios, estás en grave problema. Te espera una eternidad lejos del Señor. Te espera una eternidad terrible, distanciado de Dios. Una eternidad en una soledad y en un vacío inmenso, en una condenación terrible. Y algunos dicen, no hay Dios, eso es mentira de la Biblia, de Dios. Más vale, no les conviene que haya Dios. Al adúltero no le conviene que haya Dios. Al ladrón no le conviene que haya Dios. Al fornicario, al mentiroso, al homicida, al hipócrita, no le conviene que haya Dios. Porque si llegase a ver Dios, ellos tienen que aceptar su realidad. Que si hoy se mueren,
La expectativa que se cierne sobre ellos es una expectativa terrible. Así dice el Señor, una expectativa terrible. Y algunos dirán, ojalá que no haya Dios. Y si no hay Dios, está todo bien. Y si hay Dios, la Biblia dice que esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres no lo recibieron. Digamos, se condenaron solos porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo iban a abrir a la luz si tienen que reconocer que han pecado, que hicieron y vivieron una vida mala lejos de Dios? Entonces mejor es decir, no hay Dios. Ahora tú le vas a la gente y le dices, extraterrestre, sí hay extraterrestres, sí. Eso sí creo. Brujas, sí, brujas también hay, pastor. ¿Qué más? Y fantasmas. Sí, fantasmas igual existe. Todo. Pero el fantasma no te exige que tú actúes bien. El extraterrestre no dice que dividirá a lo santo y a lo profano, la salvación y la condenación. Entonces, si viene un extraterrestre o lo que fuere, la gente dice, no me preocupa. Pero les preocupa que sea posible la posibilidad de que haya un Dios en los cielos, una mente superior, alguien que sembró la vida en esta tierra, alguien que sea la pieza de rompecabezas que falta. No falta un eslabón perdido en la historia de la humanidad, en los fósiles. Faltan miles de eslabones perdidos, cientos de miles de ellos, porque ellos encuentran un animal que camina en 2 patas e inmediatamente encuentran uno que camina en 4 patas. Y encuentran especies, no encuentran el camino intermedio, cuando ese camino intermedio deberían haber habido miles y millones de esas especies de animales. No solamente falta el eslabón perdido del mono hacia el hombre, falta el eslabón perdido de todos los seres vivos que existieron en la antigüedad y no están. Pero la gente eso no lo quiere ver. Han inventado esa historia de que explotó la vida por casualidad, todo por casualidad. Explotó el universo por casualidad se crearon un planeta, por casualidad estalló la vida aquí. Y de repente hubieron miles y miles y millones de años, y un día de casualidad apareció la vida y se multiplicó. Y nadie dice, eso fue una explosión cámbrica, porque fue en ese periodo. Dice una explosión cámbrica, todo es explosión para esta gente. No hay una explosión de moralidad, no hay una explosión de bondad. ¿Cuándo va a venir la explosión de la ética? La explosión de la solidaridad, de la ayuda. Dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este padre de familia luego le dijo al otro, ve a mi viña a trabajar, hijo. Y él dijo, no iré. Y se fue, no voy a ir. Pero después dice que en su corazón pensó y se arrepintió de lo que hizo. Y volvió y trabajó en la viña. El Señor dijo, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo iré y no fue? ¿O aquel que se rebeló y dijo no voy a ir nada? Pero después la pensó bien y dijo voy a ir. Los demás dijeron el segundo. El segundo fue el que hizo las cosas bien. Aunque al principio se rebeló, aunque al principio no quiso, pero la obra fue lo que pesó, no las palabras. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pesa en la balanza? ¿Lo que tú dices o lo que tú haces? Porque este dijo, yo iré. ¿Cuántos van a ir a visitar al perdido? Amén, pastor. ¿Cuántos van a dar un diezmo para que podamos seguir predicando la palabra? Amén. ¿Cuántos van a visitar en la cárcel, al hospital, a ayudar a los niños en la escuela bíblica? Todos amén, gloria a Dios. Y después no lo hacen. Pero de repente aparece alguien que sabe poco y nada y que no quiso obedecer primeramente a Dios. Y de repente, cabizbajo, arrepentido, humillado, comienza a hacer algo para el reino de los cielos. Comienza a hacer algo. Parece que tenemos en nuestro país una explosión de planes sociales. Así como la explosión cámbrica, como el Big Bang y como tantas otras explosiones malas. Pero parece que espiritualmente igual. Tenemos como creyentes que de los planes sociales, que les gusta que le den nomás. Y muchas personas han criticado estos planes porque la gente se sienta a mirar televisión en sus casas y no trabaja. Y los hijos tampoco se esfuerzan. Entonces la cultura que se está sembrando es la cultura de que el gobierno te va a ayudar, que el gobierno es responsable. Hay otros países donde los hombres se preguntan, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi gobierno, por mi nación? Así dijo cierto presidente. No te preguntes qué es lo que
la nación puede hacer por ti. El gobierno puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu nación y por tu gobierno. Y también sucede en las iglesias. La gente simplemente viene, come espiritualmente, se alegra, le oran por las enfermedades, se siente un poco mejor y se va. Cuando no sabe que lo mejor de lo mejor es dar. Si tú crees que has visto lo más glorioso, así cierta mujer fue a una cruzada de milagros. Estaba enferma de asma, era algo terrible. Ella fue porque necesitaba un milagro. Comenzamos a orar por los milagros. Empezamos a dar voz de autoridad. Esta mujer fue sanada totalmente del asma. Ella pensó que había percibido y sido testigo del milagro más maravilloso. Pero el milagro más maravilloso estaba por venir, que es cuando ella comenzó a compartir con otros su experiencia. Es como cuando comenzó a contarle a otros del amor de Dios. Cierta persona me decía: pastor, es increíble, a veces yo estaba mal y iba y le hablaba a un amigo, y cuando le hablaba a él es como que me estaba hablando a mí Dios. Y cuando le hablaba a otra persona es como que empezaba a sentir como un escalofrío, una fortaleza que venía de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Más bienaventurado es dar que recibir. Tú has recibido bendiciones, pero si tú comienzas a dar, ni te imaginas lo que Dios te dará a ti. ¡Aleluya! Maravilloso es Dios. Cuando entendí la responsabilidad de la palabra, comencé a servir a Dios. Empecé a predicar en los barrios, en las estaciones de los trenes, amigos, a cualquier persona que se me cruzaba en el camino, y volví a predicar. A veces los jóvenes tú tienes que forzarlos prácticamente. Vaya a predicar, hermano, salga. Pero porque ellos no han entendido, no disfrutaron de la bendición. Ellos son los que dicen: iré, y no van. Cuando yo volvía de haber predicado la palabra, volvía contento, alegre, con fuerzas, con ánimo. Era algo increíble. No se puede explicar con palabras. El que sirve a Dios, el que hace algo para Dios, no lo hace porque el pastor lo ve. Hay personas que hacen para que las vean. Pero hay quienes han entendido el principio de la bendición. Han dejado de ser oidores olvidadizos. Saben lo que deben hacer y entienden que tienen que ahora atrapar una bendición mayor todavía. Y esa bendición es poniendo por obra lo que saben. Lo poquito, lo mucho. Hoy no tenemos problemas de conocimiento en este tiempo. Antes la gente debería esperar que le llegase una carta. Se juntaban un grupo de personas a cantar a Dios. Nadie sabía qué debía hacer. Y de repente, a los 6 meses, un año y medio, alguien traía una carta. Decía: aquí un apóstol, un hombre de Dios, él nos escribe una carta. Toda la congregación se juntaba y escuchaban atentamente las palabras de la carta y trataban de tomar consejo de ella. Hoy no hay problema de conocimiento. Hay personas que tienen 4, 5, 10 Biblias en su casa, no las leen nunca. Y otro dice: pastor, a mí me es más fácil escuchar las prédicas, total es la misma Biblia. Y escuchan y escuchan, pero te olvidas. Yo le pido a Dios que me ayude a poner por obra más de lo que pongo por obra hoy, porque Dios me enseñó mucho más. Y sé que hay personas que están tomando esa actitud hoy. Dicen: Señor, ya en mi vida no hay un problema de conocimiento o de sabiduría. Hay un problema de que me olvido de cómo poner por obra la palabra. Parece que algo me distrae. Parece que, no sé, me desentiendo del asunto. Dice la Escritura así, verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si simplemente escuchamos, no ponemos por obra, caemos en un engaño terrible. El joven sabe qué es lo que no debe hacer. Algunos dicen: no, es que yo capaz que no estuve con mi hija y por eso mi hija se fue con un hombre por ahí y se escapó de la casa. Mira, tu hija sabe lo que tiene que hacer. Encontró una excusa. Ahora es porque el padre se fue al campo, porque la madre viajó, porque tal o porque cual o porque murió. Bueno, vas a ser la primer joven que el padre se muere. El primer joven que se crió sin padre y madre. No vas a ser ni el primero ni el último en toda la faz de la tierra. Vas a ser el primer pastor que tiene una iglesia pequeña y que no le alcanza siquiera para pagar la boleta de luz. No vas a ser ni el primero ni el último. Hay miles en el mundo que padecen escasez. Pero el problema es poner por obra la palabra.
No buscar una excusa. ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no miras todo lo que tú tienes y comienza a actuar? La Biblia dice que creí, por lo cual hablé. Creo y actúo. La fe sin obras es una fe muerta, es una fe estéril, no da fruto. Por eso algunos dicen: yo no sé, pastor, tenemos el mismo Dios, leemos la misma Biblia, escuchan las mismas prédicas, pero a mí las cosas no me salen igual. Porque uno pone por obra y el otro no pone por obra. Pone por obra lo que le conviene, lo que es que me den, a eso me gusta. Cuando tengo que dar, ya no me gusta. Yo comencé a dar, comencé a esforzarme, a dar mi tiempo, a dar mi esfuerzo, a dar lo poquito que tenía, mis recursos. Comencé a dar la bendición que Dios me daba. Comencé a orar por otro, a enseñarle a otro, a hacer una oración de entrega a alguien que estaba en la estación de trenes. Y Dios comenzó a darme más. Entonces entendí cuál era el secreto. Tú das y recibes, das y recibes. ¿Sabes qué es lo que debes hacer? Pero hay un problema muy grande hoy. Los políticos saben qué es lo que deben hacer. No pecan por ignorancia. Se quieren olvidar, se distraen, dice la Escritura así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Por un momento se quiere ver y se mira los defectos, pero en lugar de trabajar en ellos, peinarse, acomodarse, arreglarse, cambiarse la ropa, lo que fuere, prefiere olvidarse de ellos, distraerse con algo más. Dice: en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Así. Luego se va, dice, y ya se olvidó todo lo que tenía que hacer. Termina este mensaje, te irás a tu casa y dirás: bueno, fue muy lindo el mensaje, pero tenemos que ponerlo por obra. Hay que activarlo. Podemos tener la teoría para producir luz en una ciudad, pero no podemos ponerlo en práctica. Y estamos frustrados. No vemos la bendición. No vemos la gran bendición que esperamos. Lo que vemos así son como una pequeña lluvia intermitente. Y esto no es todo lo de Dios. Lo de Dios es maravilloso. Algún joven dice: pero yo quiero avanzar, quiero superarme, quiero crecer. Pero no toma siquiera responsabilidad para ir a la escuela, para estudiar en la universidad, para ir a golpear una puerta laboral. Nada. Sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Pero miras la hora y dices: voy a seguir durmiendo. ¿Sabes qué? Entonces lo mejor es alejarse del espejo. La palabra, dice la Escritura, es tu espejo. Cada vez que tú escuchas la palabra, ella te muestra qué es lo que sos y qué es lo que deberíamos ser. Y por momentos nos sentimos con responsabilidad, con compromiso, hasta inclusive un poco mal. Y algunos se olvidan y otros nos quedamos diciendo: Señor, quiero ser un mejor hijo. Quiero hacer algo por alguien más. Me voy a proponer hacer algo por otro, por aquel que está escuchando este mensaje desde una cárcel. Yo cuando era creyente pensaba que la tarea que hacía era pequeña y no contaba para mucho. Ahora que organizo campañas multitudinarias o viajando por todo el país, me doy cuenta que la tarea de los creyentes es muy importante. Yo puedo hacer una campaña multitudinaria, puedo predicar por la radio, llegar a miles, cientos de miles de personas, pero alguien tiene que golpear la puerta de aquel hogar donde está una mujer abandonada, un niño sin esperanza, invitarlo a la escuela bíblica, invitarlo a la iglesia. Alguien tiene que hacer esa tarea. Aquel que tú ves que predica en la televisión no puede, es un solo ser humano. Puede hacer tareas pequeñas, limitadas. Quizás tiene más exposición, quizás es más vidriera, pero lo que tú haces o lo que vas a hacer es muy importante, porque tú eres las manos del Señor. Tú eres los pies del Señor. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero tal vez es un cuerpo que ya no camina bien, que no puede agarrar, que no puede esforzarse, que no puede dar. Tal vez es un cuerpo que está obeso, que simplemente le ha gustado venir a la presencia de Dios y recibir milagros, bendiciones, sanidades, y piensa que eso es lo mejor. Pero lo mejor es cuando tú das a alguien. Y en el momento de turbación, de lucha, de adversidad,
las bendiciones parece que brotan de la tierra. Yo he pasado dificultades y tribulaciones y adversidades grandes, pero la bendición brotaba de la tierra. Brotaba. Cuando uno camina para Dios, tú siembras y con el tiempo tú vuelves. La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. Tomas actitud de fe, tomas una actitud de bendición. Tú quieres solucionar los problemas matrimoniales, comienza cambiando de actitud. No, pero es que Él no da. Haz tu parte. Yo no me paro aquí diciendo porque hay pastores que no dan, o porque hay hermanos que no quieren esforzarse, no visitan, no cumplen con su responsabilidad. Yo cumplo con la mía. Si alguien no cumple, problema de él. El portero debería cumplir con la de él, el que limpia la iglesia con la de él. Cada uno con su responsabilidad. Yo no voy a mirar a aquellos que fallan. Voy a tratar de serle fiel a Dios en lo que Él me confió ahora. Tú tienes que poner por obra lo poquito que sabes, o lo mucho, y tu hogar cambiará maravillosamente, de la noche a la mañana. Pero pastor, si usted le hace una oración y le saca los demonios a mi marido, así decía una mujer, sáquele, pastor, los demonios a mi marido. Como dice, esa es la fácil, ¿cierto? En lugar de yo cambiar de actitud, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. En lugar de dar una respuesta distinta, en lugar de tener una actitud diferente, de tener un carácter afable, apacible, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En lugar de yo cambiar, no que el pastor le eche los demonios a mi marido. Eso es lo más fácil. La palabra me dice que tengo que cambiar, pero ¿qué hago? Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. La palabra le muestra qué tiene que hacer, pero prefiere irse de esa zona de compromiso. Hay una zona de compromiso y una zona de no compromiso. Te haces el distraído, atiendes a tu hijo, dices, no, pastor, es que yo lavo, yo plancho, atiendo la casa, ¿qué más hago? Cocino, pastor. Sí, todo eso hago. Y trabajo igual, pastor, es una mujer maravilla. El hombre, el Superman. Todos trabajamos, todos tenemos que limpiar la casa, todos tenemos que mantener nuestra ropa ordenada y limpia. Yo, en todos los años de vida que tengo en mi familia, jamás tuve una sirvienta. Jamás. Tengo dinero para pagar 1, 2 días, las que fuere, pero no tengo. Lavamos nosotros, limpiamos nosotros, nos esforzamos nosotros. Vamos, trabajamos, ordenamos cuando podemos, damos vuelta, una limpieza general cuando tenemos el tiempo para hacerlo, lavamos los vehículos, tratamos de hacerlo nosotros. Estudiamos, predicamos, trabajamos, ministramos, ponemos proyectos, nos esforzamos para andar en él. Ahora nos queremos salir de la zona de compromiso. Eso es más fácil. No, pastor, ¿sabes? Es que yo no puedo. Nadie puede. Nadie puede hacerlo. Todos tenemos compromisos. Pero la Escritura dice así, dice el versículo 24, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Más dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado. Tú crees que has recibido bendiciones. Tú crees que has sido bendecido por Dios porque tienes casa, tu vehículo, tus estudios, tus hijos no andan en las drogas, tu familia anda bien, tienes salud. Tú crees. Pero la Biblia dice que aquel que pone por obra lo que escucha será realmente bienaventurado. Es una bendición y una especie de bendición que solo la obtienen algunos. Y otros prefieren ser los que se sientan a la mesa a comer. Ahora, el día que la mamá no está, no saben qué comer. El día que no preparan la mesa, no saben qué comer. Yo cuando de repente llega la hora, mi esposa no está, tengo hambre, agarro y me cocino algo y como. Mis hijos decían, no comí nada porque no sé qué comer. Ahí está todo, puedes hacer. Eso decían al principio. Ahora ya entendieron el asunto. Cuando tienen hambre, abren y empiezan a cocinarse algo. ¿Qué ocurrirá entonces cuando atravieses el valle de sombra de muerte?
Cuando alguien no esté al lado tuyo para darte de comer. Cuando el pastor no esté, cuando falte una semana para ir a la predicación o a la campaña. Cuando atravieses un problema difícil de resolver y no tengas cómo enfrentarlo. Tú estás acostumbrado a sentarte, ponerte la servilleta en el cuello y agarrar los cubiertos como una criatura y comer. Pero en ese momento no está aquel que prepara la comida. El que prepara la comida se fue. Y ahora tú tienes que prepararte tu comida. ¿Cómo preparar una comida? Si estás acostumbrado a recibir nada más, ahora tú tienes que hacer. Tú tienes que ser el gestor de tu propia bendición. Tú tienes que multiplicar lo propio, lo que tú tienes. Tienes 10, vas, visitas a alguien y a la otra semana tienes 20. En todos los ámbitos de la vida. La bendición es para todos los ámbitos de la vida. Lo familiar, lo sentimental, la salud. Este rey le dijo: Señor, yo te he servido, te voy a añadir 15 años más. ¿Quién pudiese comprar 15 años de vida hoy? Los ricos darían cualquier cantidad de millones por 10 años, por 5, por 3 años. ¿Quién pudiese comprar 10 años más de vida? 15 años más. Ver a sus nietos engendrar hijos. O ver a sus hijos darles nietos. Ver a sus nietos crecer, recibirse, ir a la universidad, terminar sus estudios. ¿Quién daría cualquier cosa por 15 años? Este rey lloró, le dijo: Señor, yo he puesto por obra tu palabra. Tal vez no soy el de los mejores, no soy un profeta, no soy un apóstol, no soy un sacerdote, pero lo que escuché lo hice. Acuérdate, mira atrás. El Señor le habló al profeta que le había traído la palabra y le dijo: ve y dile que es así. Él todo lo que escuchó intentó ponerlo por obra. Yo le pido a Dios que me ayude a poner por obra parte de lo que sé. Sería imposible poner por obra todo lo que sé. Tendría que tener 4 vidas. No podría. Pero yo sé que si pongo por obra la palabra, la multiplicación y la bendición me siguen. Donde vaya, la bendición me sigue. Y así será tu propia vida. Tú has conocido una especie de bendición. La de que el pastor te ore, que el pastor te unja con aceite, que el pastor te dé una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero esta bendición es otra clase de bendición. Esta bendición es duradera. Esta bendición es inconmensurable. Esta bendición no tiene dimensión alguna. Es como una bola de nieve que tú lanzas. Cierto día se provocó una avalancha terrible y era una persona que en la cima de la montaña había deslizado un poco de nieve nada más. Un poco. Estaba con su esquí, pisó mal y deslizó un poco de nieve, apenas 30 centímetros de nieve. Cuando llegó allá abajo se hizo una luz que sepultó casas, vehículos. Se fue multiplicando y multiplicando al punto tal que era una monstruosidad la cantidad de nieve que caía. Imagínate en bendiciones espirituales. Tú tomas bendiciones de esta especie que son distintas. Las bendiciones que se consiguen por el servicio, por la entrega, por dar, por hacer algo por alguien más. No por ti. No hagamos algo por nosotros una vez en la vida. Pensemos en alguien más. En el que está del otro lado escuchando este mensaje. En el que está en la cárcel. Alguien me decía: pastor, ¿sabe? Mi hermano estaba en la cárcel, pero lo escuchó usted a través de la radio. Y él comenzó a darme palabras de aliento a mí. Tal vez yo no pude ir a esa ciudad y entrar a la cárcel, pero la palabra pudo hacerlo. Sé que hay bendiciones que están por a punto de venir. Y sé que hay líderes, hombres de Dios, hombres que se dicen profetas, siervos, apóstoles y lo que fuere, que están entendiendo esta palabra. Porque esto es una etapa totalmente distinta. Una etapa superadora. Esto es volar alto. Si el hombre vuela a la atmósfera, esto es irse a la estratosfera. Esto es hueso duro. Si tienes dientes fuertes, lo podrás masticar y digerir esta palabra. Tal vez te cueste, tal vez llegues a tu casa y te sientas un poco mal, pero yo me voy a morir dentro de algún tiempo y tú dirás: el pastor ya no está más, pero yo sé cómo caminar en bendición. Voy a dar, voy a compartir, voy a hablar de alguien, voy a comprometerme en una tarea en la iglesia y no salir del círculo de la responsabilidad. Voy a meterme en el círculo de la responsabilidad. Tal vez en un tiempo le dije: Señor, no voy a hacerlo, pero ahora la palabra me habló y voy a ir y lo haré. El Señor le dijo: ¿quién hizo la voluntad de su Padre? ¿El que dijo lo haré y nunca hizo nada? ¿O el que dijo no lo haré, pero después
fue movido en su corazón. La gente dijo, el segundo. El Señor dijo, pues bien han respondido, dijo Dios. ¿Saben qué? Las prostitutas, los ladrones, los delincuentes, la gente que cometió graves errores en la vida, va más adelante que los sacerdotes y los fariseos. Porque ellos saben muy poquito de la palabra, pero han aprendido a compartir su pan con el necesitado. Han aprendido a darle una mano a aquel que necesita una mano. Han aprendido a hacer algo por otros. Mientras que los demás solamente piensan en cada vez ser más santos, más sabios, y que la gente los alabe más y los conozca más. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Santiago dijo, no seamos oidores olvidadizos. Bendiciones van a venir y están cerca. Estas bendiciones no llegan, no porque Dios no quiera, no llegan porque tú no tienes forma de tomarlas. Estas bendiciones están a la puerta. En el momento que tú comiences a poner tu vida al servicio a Dios. En lo poco, alguno dice, pastor, yo soy empresario. Destina una parte de tu ganancia, si ese es tu talento. Destina una parte de tu ganancia para darlo a una iglesia, a una institución, a donde fuere. Para que tu talento beneficie a Dios. Alguno dirá, pastor, no tengo nada, pero soy músico. Ve y sirve en alguna iglesia, en algún anexo. Ve con tu guitarra como hacen los hermanos aquí, al geriátrico. Y los abuelitos dicen, le cuentan su historia. Abuelitos de 80, 90 años, abuelitas dicen, mi hijo hace como 5 o 10 años que nunca más me vino a ver. Pero ustedes nos han alegrado porque han traído la guitarra y se ponen contentos. Y algunos están tristes porque sus hijos están en otro país y llegan los hermanos con la guitarra y comienzan a tocar, a compartir canciones, y para los abuelos es como Navidad. Y luego se van los hermanos y ellos se quedan con un espíritu distinto. Los mismos que están allí dicen, pueden venir más seguido. Quieren que vayan todos los días por poco. Y los hermanos a veces pueden ir 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo cambia cuando alguien comienza a dar? Es una cadena de bendición. Yo quiero hacer una oración en esta hora. Alguno dirá, pastor, cuénteme lo último. Mira, cuando alguien pasa al frente, hay personas que están mirando con un ojo así, abierto y el otro cerrado, a ver qué hace el pastor. Y a ver si el pastor me mira, si el pastor me grita y mira para mi lado, o si alguien me va a tocar, alguien me va a orar. Y esperan la bendición. Y ellos reciben ciertamente bendición. Yo he visto personas recibir grandes milagros en todas las cruzadas. Sería incontable. Hay testimonios que ni siquiera yo me lo sé. Porque las personas terminan contando por meses o años cantidades de milagros impresionantes. Personas que han salido de terapia intensiva, que han sido sanados de enfermedades terribles, de tumores. Pero hay otra clase de personas que cuando dicen vamos a cantar a Dios, cierran sus ojos y cantan con un canto de agradecimiento. Le dan a Dios la alabanza, le dan a Dios la adoración, y luego comienzan a recibir otra clase de bendición. No es la que recibió el otro. Tal vez la que recibió el otro la gente le impacta porque dice, fue sanado de cáncer, de leucemia. ¿Sabes cuántos hoy están depresivos? Dios los sanó, Dios los restauró su matrimonio, pero luego cayeron en un pozo de depresión. Luego tuvieron problemas económicos porque conocieron esta clase de bendición, la que aparenta ser la mayor, pero la mejor de todas las bendiciones es esta bendición. La bendición que tú obtienes cuando tú das. Tú tienes poco y tú das, y te lo devuelve Dios multiplicado, y lo vuelves a poner al servicio de Dios y lo vuelves a recibir multiplicado. Así la bendición del rey. El rey no vivía el día a día, el rey trabajó desinteresadamente. Un día, cuando lo necesitó, le dijo, Señor, acuérdate que yo hice muchas cosas desinteresadamente para ti. Dios le dijo, tienes razón, te voy a dar una bendición muy grande. Y el rey, que estaba llorando, terminó sonriendo. Esta clase de hermanos, de hombres y mujeres que han entendido que la adoración es para darle adoración a Dios, que la alabanza es para darle gloria a Dios, entran en otro nivel, vuelan mucho más alto y empiezan a disfrutar una clase de bendiciones que no todos conocen. Yo quiero hacer una oración por los que están escuchando este mensaje hoy. Aquel que esté escuchando este mensaje por la radio o por algún medio digital, les voy a invitar a aquellos que nunca aceptaron a Cristo y hoy desean hacerlo, a que repitan esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús,
En este momento En este momento te recibo en mi corazón recibo en mi corazón como mi único Dios como mi único Dios y Salvador. y Salvador de mi vida. de mi vida. Te pido perdón Te pido perdón por mis errores por mis errores y por mis y pecados. por mis pecados. Ayúdame Ayúdame a conocerte, a conocerte, a seguirte a seguirte, y a serte fiel. a serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro en el libro de la vida de la eterna. vida eterna. Ayúdame Ayúdame a ser a un ser hacedor un hacedor de tu palabra de tu palabra y no tan solamente y no tan solamente un oidor de ella. un oidor de ella. Y yo te doy Y gracias yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida y eterna por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo En el tuyo. nombre del Padre, En el nombre del Padre, Hijo del y del Hijo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.